Buenas noches, mi nombre es Eliana Hernández. A continuación realizaré la ponencia en base a lo que es el ilícito tributario y los recursos administrativos. Pertenezco a Saya A de la materia de Derecho Tributario. Para poder adentrarnos a lo que sería el tema de ilícitos tributarios, debemos tener en cuenta las definiciones de los términos de derecho penal tributario, lo cual está correlacionado. Nos aparece la primera interrogante: ¿qué es el derecho penal tributario? Es allí donde podemos definir que es una rama del derecho penal que regula lo ateniente a los delitos tributarios, a lo que serían las infracciones y a sus sanciones. Este se encarga de estudiar todo lo relacionado a la violación de la ley tributaria, en donde se tipifican infracciones y los delitos, así como lo serían las penas aplicables. La segunda interrogante nos aparece su naturaleza jurídica del derecho penal tributario. En este punto podemos entender que ha sido un generador de controversia en la doctrina, ya que unos dicen que pertenece totalmente al derecho penal y otros, como Villegas, dice que pertenece al derecho tributario contravencional, es decir, al administrativo. El primero regula la punibilidad de las infracciones que atacan directamente los derechos de los individuos. En cuanto hablamos del segundo, regula la punibilidad de las infracciones en el orden de la actividad administrativa. Es algo que debemos tener en consideración, porque pasando al siguiente punto, el cual nos establece sobre la infracción tributaria, debemos entender que son acciones u omisiones tipificadas en el Código Orgánico Tributario y que consisten en el quebrantamiento de una norma. Este se subclasifica de dos formas: delitos y contravención, o el dolo y la culpa. Cuando establecemos lo que sería el delito, es la infracción en contra de la seguridad de los derechos naturales y sociales del individuo. Esto corresponde al estudio del derecho penal. Es una agresión directa a un derecho ajeno. Un ejemplo de ello puede ser el contrabando y la evasión. Cuando hablamos de la contravención, es una falta de colaboración de los ciudadanos que para la acción del Estado debe cumplirse cabalmente. Es una falta administrativa. Un ejemplo de ello puede ser no inscribirse en el RIF, no tener una cartelera tributaria. Asimismo, el dolo podemos definir como trampa, una astucia, una maquinación o un artificio para engañar a otro o para dañar a una persona injustamente. A ellos nos referimos a lo que sería evasión o defraudación fiscal. Cuando hablamos de culpa, es aquella falta de diligencia, de pericia, de prudencia o el pleno conocimiento que una persona tiene sobre una obligación o sobre una cosa. Pasando al tema de ilícitos tributarios, este está establecido en el artículo 80 del Código Orgánico Tributario. Constituye ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias. A ello nos referimos cuando hablamos de acción: actos u hechos que violan una norma, y de omisión: dejar de hacer un hecho o una acción que era obligatorio hacerla. Asimismo, debemos entender que los tributos son mandados para ser cumplidos, o sea, de una forma voluntaria de los sujetos pasivos, una forma permanente, espontánea. Sin embargo, lamentándolo mucho, no todos los integrantes de la población, de la comunidad o la sociedad, como quieran llamarlo, ellos no todos cumplen de manera constante y espontánea tales obligaciones. Es por ello que el Estado está en la obligación, a través de ley, tipificar ilícitos y sanciones de diversas naturalezas. Es de allí donde nace lo que sería el derecho penal tributario. Pasando al siguiente punto: causas de extinción de la acción, de las acciones por ilícitos tributarios. Este está establecido en el artículo 83 del Código Orgánico Tributario, el cual podemos entender que por dos circunstancias puede eximirse la responsabilidad. La primera, un error de derecho, que es cuando se desconoce la existencia de la norma y de sus consecuencias. Y la segunda es el error de derecho, que es la situación real del conocimiento imperfecto de las cosas o incluso de las personas. Pasando al siguiente tema, tenemos lo que es la elusión y evasión fiscal. El concepto que podemos tener sobre elusión es aquel hecho de no pagar o no soportar el tributo. En algunos casos sería, o sea, se traslada
basado en un aprovechamiento de lagunas o vacíos legales. Esta elusión se clasifica elusión con pago y elusión sin pago. Cuando hablamos de elusión con pago es cuando existe, por muy pequeño que sea el grado, un beneficio para el fisco, donde el sujeto señalado, el sujeto que señala la ley, paga de alguna manera el tributo. Podría decirse que sea la finalidad fiscal. Esta se divide en traslación y en recuperación. La traslación se subdivide de forma progresiva, es cuando se da hacia adelante, hacia el vendedor, es decir, un proveedor le surte cuestiones al vendedor y asimismo le distribuye, le traslada lo que serían los tributos, el pago del tributo. Cuando hablamos de forma regresiva es cuando se hace atrás, es decir, que el vendedor le traslada dichos tributos a la persona que le provee los materiales o le provee el producto que le está vendiendo. Y oblicua cuando se distribuye por otro, es decir, que esta persona, esta empresa, vende dos tipos de productos, entonces uno de esos productos se lo transmite o se lo transfiere al otro producto. Asimismo, podemos hablar la elusión sin pago. En este caso no hay beneficio para el fisco, no se logra la finalidad fiscal porque no se paga ningún tipo de tributo. Esta se divide puede ser tanto con la ley, que se presenta en dos ocasiones. La primera, cuando el contribuyente aprovecha las lagunas o deficiencias de la ley para evitar el pago del tributo. Y la segunda, cuando el contribuyente cambia de actividad económica o comercial a otra que no está gravada por ningún tributo y así aprovecha los incentivos creados por el Estado para estimular esta actividad. Y cuando hablamos contra la ley, es denominado propiamente la evasión, es un delito fiscal, porque es la eliminación total del monto tributario que se produce. Y bueno, asimismo, podemos entender que la clasificación de los ilícitos tributarios, pasando al siguiente tema, tenemos que en cuanto a la clasificación de los ilícitos tributarios, esta se divide en los ilícitos formales, los ilícitos relativos a especies fiscales y gravadas, ilícitos materiales, ilícitos con penas privativas de libertad, y así logramos pasar a lo que sería el siguiente tema, los recursos administrativos. ¿Qué se entiende por recursos administrativos? Son medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares para lograr así una impugnación, que la administración rectifique lo que podríamos, su proceder. Asimismo podemos entender que pueden ser la garantía del particular para una efectiva protección de su situación jurídica. Pasando a otro punto, establecemos lo que sería el recurso jerárquico. Procede contra actos que, ¿a qué actos procede? Procede 1. A los actos que determinen tributos. 2. A los actos que apliquen sanciones. 3. En cualquier forma que afecte los derechos de los administrados. Y por último, la cuarta, que es en los demás casos señalados expresamente en el Código y en todas las leyes pertinentes al caso. Asimismo, podemos entender que la admisión del recurso, podríamos decir, esta que se admitirá o no el recurso jerárquico, ¿en qué plazo? Dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la interposición del mismo. En los casos de la Oficina de la Administración Tributaria, debe decidir el recurso, así sea distinta aquella, la oficina del acto emanado. Es decir, ¿a qué me refiero? Para explicarme de una forma más clara dónde se emanó el acto. Bueno, asimismo también tenemos lo que sería la admisión de los recursos, causales